Señor me los bendiga, hermanos, en esta mañana. Amén, aleluya. La clase de la hermana Gaby va a pasar a su lugar. Amén. Todos los niños que están en la clase de la hermana Gabriela, va hacia su lugar. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Amén. Señor me los bendiga, hermanos. Verdaderamente que cada uno de nosotros cae la responsabilidad individual de cómo va a ser el culto a Dios. Amén. Nuestro culto, nuestra oración, adoración a nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. Y es hermoso cuando sujetamos esta carne. Amén. La sujetamos, el Señor la sujeta a que adore a su Creador, exalte a su Creador. Amén. Le alabe, le busque de todo corazón. Amén. Por eso dice la Escritura que su gracia es suficiente. Amén. Su gracia es suficiente porque es su gracia, hermanos, la que impulsa, la que es exaltada sobre cualquier cosa que esté pasando en nuestra vida. Amén. Es esa preciosa gracia, amén, que hace que uno adore. Amén, que salga de su zona de confort, que salga de esa zona de lo que oprime. Amén, de lo que quiere oprimir el alma. Amén, gloria a Dios. Puede tomar su lugar, hermanos, en esta mañana. En esta mañana estaremos hablando de misericordia. Amén. Misericordia sin límites. Amén. Gloria a Dios. Su misericordia sin límites. Y la misericordia es una demostración de acciones. Es una demostración de compasión, de bondad. Es una expresión de compasión y bondad hacia una persona, hacia un grupo, hacia un mundo que no se merece. Amén. Hay muchas cosas que nosotros no nos merecemos, mas Dios nos las da. Amén. There's a lot of things that we don't deserve yet. Están llenas, amén, llenas de la misericordia de Dios y que son ejemplos para nuestra vida hoy.
There are examples for our lives today. Estamos en el libro de Jonás. Amen. In the book of Jonah. Glory be to God. Hallelujah. I love the Old Testament. I love it. I love the New Testament too. Amen. Amo todas las escrituras y me gozo con todo lo que Dios tiene para mi vida. Enseñanzas a través de este libro, aunque a veces Señor, líbranos ahorita mismo in the name of Jesus. Líbranos en esta mañana de ese espíritu de Jonás. Amen. Free us, Lord. Deliver us, Father God, from the spirit of Jonah that comes upon our lives, que es bien sutil. It's a subtle spirit that comes, que viene y entra a la vida del creyente, because Jonás, hermanos, era el profeta de Dios. Amen. He was a prophet of God, which means that he was a believer. Amen. Que quiere decir que él era un creyente, era un cristiano, que se congregaba en una iglesia, que predicaba la palabra de Dios, que conocía la palabra de Dios. Mas en este libro nos muestra que era un profeta rebelde, que era un cristiano rebelde. Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Porque hay veces en mi vida que me rebelo. Amén. Y el Espíritu Santo está allí. Martillando, está hablando a mi corazón, a mi espíritu a cada momento a que me arrepienta, a que me despoje. Amén. Que nos despojemos de este espíritu que viene a perturbar la obra de Dios, a perturbar, a querer deshacer el plan misionero que tiene para cada una de nuestras vidas. Amén. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de ministrarle, de hablar, de amarle a un pueblo perdido. Amén. Gloria a Dios. A un pueblo, a un mundo que persiste en vivir una vida separada, una vida pecaminosa delante de Dios. Aleluya. Estamos en el libro de Jonás, capítulo 3. Amen. Hallelujah. It's right after the book of Amos. Gloria a Dios. If you cannot find the book of Jonah, you can use a table of contents to help you get there. Gloria a Dios. Dice en el capítulo 3, versículo 1, y dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve. Amén. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive, creyendo a Dios
y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos y se cubrió de cilicio y se sentó sobre cenizas. Amén. Y hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, ni se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente. Y convirtase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios? Pereceremos. Y vio Dios lo que hicieron. Dios ve todo. Amén. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jehová. Lord. Este libro, hermanos, solamente tiene 4 capítulos. This book only has 4 chapters. Amén. Y es un libro, como les dije al principio, de gran ejemplo para nuestras vidas. El libro de Jonás es una historia del profeta de Dios que se enojó con Dios. Amén. Se rebeló contra Dios, se enojó con Dios por amar a sus enemigos. Amén. ¿Cuántos de nosotros nos enojamos con Dios? No, nadie. Nadie se enoja con Dios. No, Señor, yo no quiero ese llamado, Señor. No, yo no voy a ir, Señor. No me mandes, Señor, porque no voy a ir. Señor, yo no quiero ese llamado de pastor porque no lo quiero, Señor. Tú has visto, Señor, cómo tratan a los pastores, cómo tratan a los siervos de Dios. No, Señor. Y se enojó Jonás. Gloria a Dios. Al principio de este libro, hermanos, en el capítulo 1, habla de la primera vez que Dios le da el llamado. Llama a Jonás. Amen. The first time that God calls Jonah to do something. Y dice la escritura, vino palabra de Jehová a Jonás. Amen. Y le dice que vaya a Nínive. Y Jonás dice, no, not I. No, I won't. I don't want to. I don't like that. No me gusta. No quiero. Es que, Señor, tú sabes. Y Jonás corre. Le da la espalda a Dios pensando que Dios no lo iba a ver, ¿verdad? Pensamos, se nos olvida. Por un momento nos da amnesia. Amén. Y se nos olvida que Dios lo sabe todo. Aunque nosotros no lo hablemos con nuestras propias palabras, Él ve nuestro corazón, Él ve nuestra mente. Y Jonás se sube a un barco y se sube al lugar más profundo del barco y se duerme. ¿Quién está dormido al llamado de Dios en esta mañana? Come on now. We fall asleep to the calling of God in our lives. Nos durmiemos. Amén. Porque pensamos que dormidos no vamos a escuchar a Dios.
Dormidos nuestra conciencia no sintemos culpabilidad dormidos. Aleluya. Dormidos no puedo pensar, ni meditar, ni acordarme del llamado que Dios tiene para mi vida. Y también ocupados, pero en el caso de Jonás entró al barco y se fue a dormir. Amén. Y lo tremendo de estos es que se encuentra con esos marineros paganos, no tenían a Dios en su corazón. Y empieza la tormenta en el barco y estos marineros mundanos, incircuncisos, no creyentes, perciben, come on now, perciben que algo no está bien. Que algo está pasando porque se ha levantado esta gran tempestad. El mar se ha levantado. Amén. Y los marineros tuvieron miedo, pero el creyente no teme a Dios, mas el mundano. Aleluya. El cristiano ya no teme a Dios. No puedes temer a Dios si estás dormido. Mas los marineros, algo estaba pasando. These sailors could perceive that something was wrong. But the believer, the Christian, cannot perceive that something's wrong in their spiritual life because they are asleep. El cristiano no puede percibir que algo está mal porque está dormido espiritualmente. Aleluya. Y van y conocemos la historia. Se levantan y claman a Dios. Estos marineros, estos hombres incircuncisos claman a Dios. Van y despiertan a Jonás. Amén. Y le preguntan, ¿qué has hecho? Y tremendo Jonás, no tiene vergüenza. Dice Jonás, yo conozco a este Dios que crió el mar y la tierra seca. Yo sé quién es el que está levantando este mar, esta tormenta. Y cada uno de nosotros sabemos quién es el que está levantando la tormenta en nuestras vidas y en este mundo. Yo conozco al Dios, dice Jonás. Qué tremendo Jonás. Yo conozco al, and then why are you running from him? Entonces, ¿por qué estás corriendo de él? Si es el creador del mar y la tierra seca, ¿cómo es posible que tú crees que puedes correr, esconderte del Dios que hizo el mar y la tierra seca? Come on, ¿eh? ¿Cómo es posible? ¿Por qué? ¿Cómo es posible que nosotros, conociendo la palabra de Dios, pretendemos escondernos, estar dormidos, correr del llamado de Dios? It's gonna catch up to you. Aleluya. Y lo primero que dice Jonás, la cosa más egoísta, porque Jonás, en el libro de Segunda de Reyes, hermanos, capítulo 14, ya podemos nosotros como sospechar del carácter de Jonás. Amen. I'm already suspicious about his character because of what happened in the book of 2 Kings. Him lying, mintiéndole al rey. Amen. Pero aquí vemos el egoísmo tan grande que hay en la vida de Jonás, que dice: mátenme, échenme, tírenme del barco,
y que yo muero, I'll die. Prefiere morir. Prefiere morir que llevar a cabo el llamado que Dios tiene para su vida. Porque es tanto el egoísmo dentro de Jonás, es tanto el enojo, la amargura, el resentimiento que hay dentro de él, que prefiere morir antes de ver que Nínive sea salvo. Porque Nínive era sus enemigos. Amén. Prefiero morir, y en el caso de nosotros preferimos morir espiritualmente, porque hermanos, déjeme decirle que cuando nosotros no cumplimos para cumplir el llamado de Dios para nuestras vidas, sutilmente empezamos a morir espiritualmente. La luz que algún día había resplandeciente en nuestras vidas se empieza a apagar. Se empieza a apagar. We choose to die spiritually. Yes, we are dying spiritually because we are not being obedient to the calling upon our lives. And we choose. Y nosotros estamos escogiendo. Nadie escoge. Usted solito escoge. Como Jonás solito dijo: échenme del barco. Y ahí se acaba la tormenta. Amén. Me voy a quedar dormido, que el pez me coma. Amén. Qué tremendo que en vez de Jonás arrepentirse y clamar a Dios, mejor fueron unos marinos incrédulos, marineros incircuncisos, paganos, clamaron a Dios, se humillaron a Dios por ver la mano poderosa de Dios en el mar. Mas Jonás, que conocía el poder de Dios, no se humilló. That's scary. Amen. No se humilló Jonás. Dijo: aviéntenme. Y sabemos qué pasa después. Gloria a Dios. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, se refirió a Jonás como un personaje histórico que efectivamente estuvo en el vientre del gran pez. Porque muchos miran este libro de Jonás y dicen: it's just a folk's tale. It's just a story, a child's story, a children's story, una historia de niños. Pero el mismo Señor Jesucristo hace referencia a esta historia, hermanos, en el libro de Mateo 12, 39 al 41. Amén. Que su misión profético, amén, causó la conversión de los Ninevites. Amén. Ahora, en el versículo 1 del capítulo 3 dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Yo no sé cuántas veces el Señor le ha recordado de su llamado. Al yo estar de atrás de este púlpito, el Señor le está recordando a usted de su llamado. En el caso de Jonás, es la segunda vez. Yo no sé cuántas veces el Señor le ha recordado a usted el llamado hacia su vida. ¿Ok? Puede ser la quinta. Puede ser ya 10 veces que el Señor le está recordando su llamado. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: amén. Esta segunda vez que el Señor le habla a Jonás demuestra el amor de Dios hacia su pueblo rebelde.
Amén. Jonás estaba rebelde. Nosotros nos rebelamos y el Señor nos ama y no quiere que nosotros permanezcamos en esa rebeldía. Amén. Él no quiere que sigamos siendo rebeldes al llamado de Dios. He doesn't want us to continue to be rebellious about the calling in our life. Aunque Jonás hizo todo a su alcance para resistir la primera vez el llamado de Dios, después en el capítulo 2 vemos la oración de Jonás que hace al Señor. Amén. Desde del invoqué en mi angustia a Jehová y Él me oyó. Empieza a hacer una oración desde adentro de este gran pez. Hermano, no espere ser comido por un gran pez para después estar adentro y querer orarle a Dios. Pero bueno, hay algunos de nosotros que hasta que no estemos dentro del estómago del pez estamos clamando a Dios. Okay, that is your prerogative. Hacia usted así lo quiere, gloria a Dios. Amén. Y empieza a decir Jonás, empieza diciendo en su oración que gracias por no haberlo abandonado, porque pues está vivo. Amén. Su plan de querer morir no le funcionó. Amén. Señor, mátame. Y el Señor dice, y no te va a matar. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor nos ama. Amén. Él nos ama y no quiere que nadie se pierda. Y empieza a orar, pero mira, hermanos, no nos dice exactamente que Jonás se arrepintió. Amén. Porque podemos clamar a Dios y Él conoce nuestro corazón. Aleluya, gloria a Dios. Amén. La ciudad de Nínive, hermanos, habla de los asirios. Amén. La ciudad, el pueblo de Nínive, hermanos, no era o pueblo hebreo, no eran israelitas. Amén. Esta nación, hermanos, que tanto sufrimiento había causado a Israel, causó mucho sufrimiento a Israel y a otras naciones. Amén. Y es a donde Dios envía a Jonás a predicar con el determinado propósito de evitarles el castigo que les correspondía, el castigo que se merecían. Esta nación merecía, hermanos, ser castigados por toda la maldad, por todo el sufrimiento que le causaba a Israel y a tantas naciones. Amén, aleluya. Habiendo aprendido ahora supuestamente la lección del que el que resiste a Dios es tan inútil. Es inútil, hermanos, resistir a Dios. Lo vemos en la vida de Jonás. It is futile to resist God. Amen. And we see it in Jonah's example. Amen. Es contraproducente. Es counterproductive. ¿Por qué? Porque ahora Jonás quiere obedecer. Ahora no sé si quiera, pero va a obedecer. ¿Cuántos de nosotros obedecemos no queriendo? Amén. Dentro de nosotros no queremos obedecer, pero obedecemos. Hay una lucha dentro de nosotros y decimos, no voy a ir.
no voy a ir al culto de hoy. No voy a ir porque no voy a ir. Mas el Espíritu Santo dice, ¿estás tratando tú de resistir? Amén. La mano de Dios. You're trying to resist. Amén. Gloria a Dios. Hubo dos casos en el Nuevo Testamento en los cuales hubo dos segunda oportunidades. Amén. Y bueno, muchas más. Amén. Son varias razones que pudiera pensar que tuvo Jonás para no ir a Nínive la primera vez y ir de mala gana la segunda vez. ¿Cuántos de nosotros venimos la segunda vez y de mala gana? La maldad que había en Nínive, dice la escritura, porque ha subido su maldad delante de mí, dice Dios. Amén. Y en el versículo 3, y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Amén. Jonás tomó la segunda oportunidad que Dios le estaba dando. Amén. Yo no sé cuántas oportunidades van las que Dios le ha dado a usted. Amén. Pero hermano, le estoy diciendo en esta mañana que no abuse de la misericordia de Dios. No abuse, no juegue de la misericordia de Dios, porque sí, Dios es grande en misericordia, es muy grande. Pero hermanos, nosotros no estamos ignorantes como Jonás no estaba ignorante. Amén. El mundo de afuera que no tiene conocimiento abusa de la misericordia de Dios porque no sabe que está abusando de la misericordia de Dios. Pero yo y usted sí lo sabemos, porque tenemos conocimiento. Aleluya. Y hubo dos casos en el Nuevo Testamento en los cuales hubo segundas oportunidades. En Mateo 26, versículos 67 al 75, cuando Pedro negó a nuestro Señor Jesucristo. Todos conocemos ese ejemplo, ¿verdad? Amén. Yo voy a morir por ti, Señor Jesús. Yo no voy a permitir. ¿Y qué pasó? 3 veces. ¿Cuántas veces hemos nosotros negado al Señor Jesucristo? Amen. ¿Cuántas veces? How many times have we denied our Lord Jesus? Amen. Mas Dios, siendo un Dios de segundas oportunidades, amén, Pedro es restaurado. Gloria a Dios, aleluya. Se arrepintió Pedro y volvió su corazón a Dios. ¿Qué de nosotros? El segundo ejemplo, cuando Juan Marcos, que abandonó a Pablo y a Bernabé, y tremendo se regresó a Jerusalén, dijo, I'm out, I can't. Amen. Dijo, yo ya no puedo, yo me regreso, no voy a continuar. Y Pablo se molestó, ¿verdad que sí? Se molestó por su falta de madurez, for his lack of maturity, ¿verdad? Y se molestó Pablo. ¿Por qué? Porque había una grande responsabilidad sobre sus hombros. Tenían un grande llamado de ir y predicar el evangelio. Pero bueno, cosas pasan y hay luchas en nuestro interior, las hay. Y Juan Marcos se regresó a Jerusalén. Y Pablo continuó. Amén. Eso está en Hechos capítulo 13, versículo 3. Amén. Dios no le dio mayores explicaciones a Jonás. Solamente le dijo, levántate y ve. En el verso 3 dice, se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová.
Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Simplemente le dijo que fuera. Igual con Abraham cuando le dijo que saliera, ¿verdad que sí? No le dijo a dónde, no le dijo qué iba a hacer. Pero nosotros, hermanos, somos tan especiales. We are so extra. And we question y cuestionamos todo. Y queremos un plan. Y queremos un manual de las instrucciones que Dios nos dé toda la información antes de ir. ¿Verdad que sí? El Señor le dijo a Abraham: levántate, junta tu familia y sal. Amén. No le dijo qué día, qué horas, qué vas a hacer, en qué mueble, qué vas a hacer con tus cosas que no te puedes llevar. No dijo: Señor, pero toda mi familia aquí está. Pero Señor, yo estoy bien confortable aquí. Abraham no dijo nada de esto. Él solamente obedeció. Amen. He just obeyed. He picked up his things and went. Why? Because God said. Simple as that. Porque Dios le dijo algo tan simple, pero nosotros lo convertimos en una explosión de racionamientos, preguntas y quejas, y queremos planes. Igual que Jonás, el Señor no le dio explicaciones. Dijo: levántate, ve, mira de dónde yo te saqué. Dios pudo haber dicho eso. Mira, Jonás, te di una segunda oportunidad y te saqué desde el vientre de este gran pez. Pero Dios no dio explicaciones. Hermano, no rete a Dios con tantas preguntas. Amén. Y proclamará allá el mensaje que él le daría. No le entregó un manual lleno de instrucciones, ni tampoco le anticipó los resultados de su trabajo. Pero nosotros queremos resultados. Ya no empezamos a trabajar y ya queremos ver resultados. Amén. La orden era de ir y limitarse a decir lo que Dios le indicaría. En el versículo 4 y 5 dice: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruido. Qué tremendo Jonás. Qué tremendo Jonás. Nada de que arrepiéntanse porque el reino del Señor está cerca. Nada de que Dios te ama. Nada de que Dios murió en la cruz por ti. Nada. Amén. Solamente dijo: de aquí a 40 días Nínive será destruido. Aleluya. Dice la escritura en Romanos 10, 14, 15. Dice Pablo: ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Queremos que el mundo se arrepienta, pero no salimos a predicarles. Queremos que conozcan al Dios que servimos, pero nosotros no demostramos al Dios que servimos con nuestras propias vidas. Aleluya. ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Dios ya nos envió, hermano. Dios ya nos envió cuando nos dijo ir.
por todo el mundo. Ya nos dio el mandato. He already gave us the calling. He already gave us the instruction. He said, go into all of the world and preach. Amen. Y si simplemente, hermanos, viviéramos una vida, amén, si solamente viviéramos una vida que reflejara al Señor Jesucristo mismo, hermanos, quizás no tendríamos que usar palabras. Aleluya. El ministerio de Jonás en Nínive coincide noblemente con lo que Pablo afirma. ¿Y qué es el orden establecido por Dios en su palabra? ¿Cuál es el orden? Servimos a un Dios de orden, hermanos. We serve a God of order. Amen. Él nos da instrucciones de cómo llevar a cabo el llamado que Él nos da. Amén. ¿Qué fue lo primero que pasó con Jonás? Dios comisionó a Jonás para que fuera a Nínive, ¿verdad? Number one, he called Jonah and he said, I need you to go. He commissioned him. He called him. Amen. Número dos, Jonás obedeció finalmente la segunda vez. Número 3, los habitantes de Nínive creyeron a Dios. Número 4, proclamaron ayuno. Se vistieron de cilicio y se sentaron en cenizas. Número 5, clamaron a Dios fuertemente. Número 6, se convirtieron de sus malos caminos. Todo esto pasó en este orden. Do you understand what I'm saying? All of this happened in order. Jonah was called. Jonah, the second time around, he was faithful and did what God called him to do. Third, the people of Nineveh, they believed. Number 4, they proclaimed a fast, the whole city. Number 5, they cried out to God fervently. Number 6, they converted. El mismo proceso nos enseña en el Nuevo Testamento. Número 1, el Espíritu Santo comisionó a Bernabé y a Pablo. Amén. Salieron. La iglesia ayunó por ellos, impusieron manos en ellos y los enviaron. Bernabé y Pablo obedecieron. Predicaron la palabra en las sinagogas, la gente oyó el mensaje, creyeron en el Señor. Same process. El mismo proceso. Gloria a Dios. La importancia y seriedad del ministerio de Jonás en Nínive se evidencia, hermanos, en el uso de 3 verbos, 3 action words, asociados con su labor, con su trabajo. 3 verbs. Pregona en el versículo 1, capítulo 1, verso 2. Proclama en el capítulo 3, versículo 2. Y predica. Amén. Pregona, proclama, predica. 3 action words. Proclaim, declare, preach. Amen. Proclaim, declare, preach. Esto demuestra la autoridad del mensaje que Jonás trajo a este pueblo. Demuestra la autoridad. It demonstrates the authority of the word which was brought to the Ninevites. Amen. En el versículo 3, Nínive era una ciudad grande. Amén. Y era una ciudad grande para Dios, hermanos. Una población de 120,000, 120,000.
habitantes. Una ciudad en cuya salvación de Dios estaba interesado. A Dios le interesaba, a Dios le importaba a esta nación. Aunque no eran israelitas, no eran hebreos, no eran el pueblo escogido de Dios, mas Dios les ama. Amén. Dice en Romanos 3:29, Pablo pregunta: ¿es Dios solamente Dios de los judíos? Amén. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿Dios es solamente Dios de templo, poder y gozo? ¿Qué del mundo allá afuera? Amén. ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Amén. Este pueblo pagano demuestra, se humilla delante de Dios, dice en el versículo 4. En el 5, y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Se humillaron, creyeron. Una nación pagana, hermanos, una nación mala, que mataba a otras naciones, que los torturaba, causaba mucho sufrimiento. Se humillan. Aleluya. Jamás se vio un éxito tan notable en ninguna campaña de evangelización donde sobresale el amor de Dios por los perdidos. Toda una ciudad se convirtió, toda una ciudad, toda una nación, hermanos, se convirtió. Aleluya. ¿Cuántos, hermanos, pueden ser convertidos si nosotros salemos de nuestra zona de confort? Si dejamos por un momento satisfacer nuestros propios placeres para testificar, para proclamar, para predicar. Dejemos de ser rebeldes. Porque sí, hermano, estamos siendo rebeldes cuando nos salimos. Cuando no cumplimos con el llamado. ¿Cuál es el llamado? Ir por todo el mundo. ¿Cuál es el llamado? Ir por toda la escuela. Ir por toda la tienda del mandado. Ir por todo en tu trabajo. En tu casa. En tu propia casa, hermanos. Aleluya. La genuinidad de la conversión de Nínive se evidencia en el hecho de que el impacto alcanzó las más altas esferas sociales. El rey se bajó de su trono. El rey se bajó de su trono. Si usted es el rey de su propio trono, la reina de su propio trono, hermano, bájese. Bájese. If you are the king of your own throne, of your own kingdom, if you are the queen of your own throne, of your own queen, of your own kingdom, get down. Get down off of that throne. Porque cuando nos bajamos, hermanos, es señal de humillación, de humillarnos. Este rey se humilló. Él estaba sentado en su trono y se bajó, se quitó sus vestiduras de rey. Amén. Se quitó sus propias vestiduras de deseos y planes y querer y satisfacción propia. Se desvistió de su propia vanidad, de
de su propia vanagloria. Se quitó las vestiduras de soberbia. Who is quiet in here? Se las quitó y se humilló. And he humbled himself. Se humilló, y dice la escritura, y los hombres de Nínive creyeron. Y llegó la noticia en el versículo 6 hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla y se despojó. Hermanos, despójese. Despójese. Rid yourself. Empty yourself. Quítese, despójese de todo lo que estorba, hermanos, que usted cumpla con el llamado sobre su vida. Aleluya. Se despojó de sus vestidos y se cubrió de cilicio y se sentó sobre cenizas. Amen. He became broken. Cuando uno se humilla, hermano, es quebrantado. Se quebranta su alma, su corazón, su espíritu, y se humilla bajo la mano poderosa de Dios y dice: perdóname, Señor. Perdóname, Señor, porque estaba tan llena de mí misma que no podía ver, que no podía percibir. Estaba tan afanada, Señor, que no podía cumplir con el llamado que tú tienes para mi vida. Perdóname, Señor, porque sabiendo hacer lo bueno, Señor, no lo hice. Perdóname, Señor. Aleluya. En el versículo 7, y hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo, hermano, empieza por los grandes. El rey mandó decirle a sus grandes, amén, a los líderes les mandó a decir, a las cabezas les mandó a decir, a los sacerdotes les mandó a decir. ¿Verdad que sí? Aleluya. ¿Cómo es posible que toda una ciudad se haya vuelto a Dios? ¿Cómo es posible? How is it possible that an entire city converted to Christ? En tiempos de gran calamidad, en tiempos de gran peligro, en tiempos de gran escasez, en tiempos de gran maldad, dice la escritura que la maldad había subido. Son en tiempos así que la gente vuelve a Dios. Amén. ¿Qué tuvo que pasar con Jonás? En su orgullo, en su soberbia, dijo: mátame. Amén. En tiempos de grande rebelión, el pueblo de Dios tiene que volverse, tiene que volver su corazón a Dios. Gloria a Dios. El versículo 8, sino cúbranse. Dice: proclamad y anunciar a Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas,
no gusten cosa alguna. No se les dé alimento ni beban agua. Amén. Despójense de todo lo que les estorba. Amén. De todo lo que estorba, que yo venga y me humille delante de Dios. El ayuno, hermanos, es para que nosotros nos despojemos. El ayuno, hermanos, es para que Dios nos muestre nuestra condición espiritual. No es para manipular a Dios. No es para que nosotros a través del ayuno Dios haga lo que nosotros queremos. El ayuno es para que Dios nos muestre qué es lo que hay muy dentro de nosotros, donde nadie puede ver. Aleluya. Y cúbranse, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente. We've got to beg. How do you say beg in Spanish? Rogar. Tenemos que rogarle a Dios que nos perdone. Tenemos que humillarnos delante de Dios. El versículo 8 contiene 3 elementos asociados con el arrepentimiento: cubrirse, clamar a Dios y convertirse de sus malos caminos. Dice el 8: sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino. Aleluya. Cúbranse, clamen, conviértanse de sus malos caminos. Estas 3 cosas tienen que pasar para que haya un verdadero arrepentimiento. These 3 elements have to happen in order for there to be a genuine repentance. En Génesis capítulo 24, 65, Rebeca dice: cubrirse en la Biblia es señal de respeto a Dios y a su prójimo. Cuando Rebeca se encontró con Isaac, dijo: ¿quién es ese varón que viene ahí? ¿Quién es ese varón de Dios que viene? Preguntó Rebeca, y agarró su velo y se cubrió. Señal de respeto, señal de reverencia. Pero entramos por esas puertas en vez con acción de gracia. Entramos por esas puertas con indiferencia, haciendo mi necesidad más grande que Dios, haciendo mi circunstancia más grande que Dios. Y dice: cúbranse. ¿Por qué? Porque el mundo, hermanos, se encarga de desnudarnos, de arrancar nuestras vestiduras. Cuando el hijo pródigo se fue y regresó semidesnudo. Su papá lo había cubrido con vestiduras. Él iba bien vestido cuando se fue de la casa de su papá. Mas el mundo se encargó de desnudarlo, de quitarle todo. Mira, hermano, despójese por voluntad propia. Despójese, hermano, por voluntad propia. What does that mean?
Rend yourselves voluntarily. No, God, I'll do it. No, Señor, yo lo hago, Señor. Y me quito la vanidad, y me quito la soberbia, y me quito el celo, y me quito, Señor. Yo lo hago, Señor. De esta manera usted se está humillando con quitarse por voluntad propia, porque conoce que Dios es el creador del mar y la tierra seca. Porque usted conoce quién es Dios. Y por voluntad propia, Señor, me despojo. Mas este hijo pródigo se fue y el mundo se encargó. El mundo se encargó de desnudar. El mundo se encargó de despojar a este hijo que lo tenía todo en la casa de su padre. Eso es lo que el mundo hace. El arrepentimiento viste. El arrepentimiento viste. When you do not repent, you are naked. You are exposed. Cuando usted no se arrepiente, hermano, usted está expuesto. Usted está desnudo. Aleluya. Ya les dije, cuando Adán y Eva pecaron, Dios les hizo túnicas para cubrir su vergüenza. Amén. Se escondieron de Dios. ¿Por qué? Porque estaban desnudos. Nosotros nos escondemos de Dios. ¿Cómo nos escondemos? Durmiéndonos. ¿Cómo nos escondemos? Dejándonos morir espiritualmente. Y nos escondemos de Dios. Y Dios es tan misericordioso. Él lo sabía. Él sabía que Adán y Eva estaban desnudos. Él sabía. Y Él sabe cuántos de nosotros en esta mañana estamos desnudos y tratando de escondernos de Dios, cuando Él lo único que quiere es cubrirnos. Nos quiere ayudar. Nos quiere salvar de nosotros mismos y nos quiere cubrir. Aleluya. El arrepentimiento verdadero implica cambio de conducta. Your behavior changes. Your attitude changes. Your words change when you repent genuinely. Su conducta cambia, su actitud cambia, sus pensamientos cambian, sus palabras cambian, hermano, cuando hay un arrepentimiento genuino. Dios no puede ser burlado, hermano. No podemos escondernos. Aleluya. Conviértanse significa volver. Volverse de lo malo a lo bueno, del pecado a la santidad, de Satanás a Dios, del mundo al reino de los cielos. Amén, aleluya. El versículo 10. Y vio Dios. Dios lo ve, hermano. Dios me ve. Dios sabe cuando ando rebelde. Dios sabe cuando estoy tratando de esconderme de Él. Dios sabe cuando estoy dormido en lo profundo de la barca. Dios lo sabe. Y Dios sabe también cuando se ha humillado. Dios sabe cuando se ha convertido genuinamente. Aleluya.
el versículo 8. Gloria a Dios. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de sus malos caminos y se arrepintieron del mal que habían dicho, del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. No lo hizo. Detuvo su castigo, detuvo su ira, detuvo la destrucción. ¿Por qué? Porque por voluntad propia esta nación se despojó de sí mismo, se humilló delante de Dios poderoso y se convirtieron de sus malos caminos. Cuando Moisés, hermano, ascendió al Sinaí para recibir por segunda vez la ley, escuchó la siguiente proclamación en Éxodo 34:6. Dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Cuando Jehová pasó, cuando el Espíritu Santo y la presencia de Dios pasa por encima del pueblo de Dios, lo único que podemos gritar, proclamar es: grande y misericordioso eres tú, mi Señor, porque no me das lo que me merezco. Moisés reconoció la presencia de Dios. Reconoció la misericordia de Dios. Tardo. Reconozco, Señor, que eres tardo para la ira, que eres paciente conmigo. You are so patient with me. Y eres tan grande en misericordia. Aleluya. Grande en misericordia. ¿Y qué dice la siguiente escritura? Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión, el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Aleluya. Que perdona. Pero tomamos en tan poco, hermanos, la misericordia de Dios. La misericordia de Dios está por los suelos. Pisamos la misericordia de Dios. Somos indiferentes a la misericordia de Dios. We are indifferent to the mercy of God. We trample on the mercy of God. Una de las más grandes afirmaciones de la Biblia es que Dios es perdonador y que se deleita, y que su deleite no está en el castigo, sino en ejercer su clemencia y su perdón. Aleluya. Grande en misericordia, y que su deseo más grande es perdonar, restaurar, salvar, levantar, enmendar, en hacer nuevo.
Él se deleita en esto, en bendecir y no maldecir. En Ezequiel 33:11 dice, el Señor declaró: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su mal camino y que viva. Volvaos de vuestros malos caminos, porque moriráis, oh casa de Israel. Y Miqueas concluye su mensaje de esperanza. Si el pueblo se volvía a Dios, Dios lo perdonaría. Si yo y usted nos arrepentimos de la rebelión, hermanos, de nuestro mal camino, Él nos perdona. Es garantizado el perdón de Dios cuando nos humillamos y nos arrepentimos. Es garantizado que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados son sepultados en la profundidad del mar. Y nunca se acuerda de ellos. Nunca se acuerda. Pero no debemos de tomar en poco. No debemos de tomar en poco su gran misericordia. Póngase de pie. No abuse, hermanos, de la misericordia divina, porque con ella, hermanos, no se puede jugar. Do not play with God's divine mercy. Do not trample on God's divine mercy. Amen. Gloria a Dios. Qué tremendo de Jonás, hermanos. Después de haber visto la conversión de esta nación tan grande y malvada, sigue enojado con Dios. Sigue enojado con Dios. Hay gente, hay pueblo de Dios que está enojado con Dios porque no le gusta. No le gusta lo que Dios le ha mandado a hacer. No le gusta como Dios le ha tratado, que fue lo que predicaba el miércoles. Has tratado tu siervo bien. Jonás sigue enojado con Dios. Gloria a Dios. Y Dios cuestiona a Jonás y le dice: ¿tu enojo tiene justificación? ¿Tu enojo tiene justificación? ¿Tu resentimiento, tu amargura tiene justificación? Aleluya. La semana que entra, hermanos, estaremos en el libro de Miqueas. Amen. Next Sunday we'll be reading out of the book of
Miqueas, right? Amen. En el libro de Miqueas, la práctica de la verdadera religión, la práctica de la verdadera religión. Amén. Vamos a orar, hermanos, en esta tarde para ser despedidos. No tomen poco, hermanos. No tomemos en poco la misericordia de Dios. Amén. La misericordia de Dios es para que nosotros nos arrepintamos. La misericordia de Dios es Dios ser pacientes. Amén. La misericordia de Dios es para que cuando Dios venga nos encuentre trabajando en la obra suya. Que estemos trabajando en la obra de Dios. Que estemos trabajando para expandir el reino de los cielos, hermanos. Medite un momento, por favor. Reflexione, hermanos. Que la misericordia de Dios no es para que nosotros estemos confortables. La misericordia de Dios no es para darle placer a nuestras propias vidas. La misericordia de Dios, hermanos, es para que cuando Él venga nos encuentre trabajando por su obra. Para que nos encuentre buscando aquellas almas perdidas. Dejemos, hermanos, de abusar de esa misericordia y la usemos para extender la gracia de Dios a un mundo perdido. Stop thinking about yourselves. Deje de ser egoísta como Jonás. Aún las últimas palabras de Jonás en el capítulo 4, sus últimas palabras fueron: mátame. Prefiero morir. ¿Se arrepintió Jonás? I don't know. No sé. Amén. Señor, gracias te damos en esta mañana.